Muy buenos días. Muy grato para mí el día de hoy recibirlos en la cátedra Antonio Moles Caubet, donde mensualmente recibimos a un experto en algún tema de derecho público para que nos hable sobre ese tema de su preocupación y el del cual haya investigado, y nos podamos entonces enterar digamos, de todos los avances que hay en materia publicista. Y es el caso del día de hoy, donde vamos a oír a Nélida Peña Colmenares hablándonos de un reciente libro excelente, pues que ha tenido muy buena acogida. Y todo esto gracias a la colaboración de Universitas Fundación, que amablemente y expertamente nos acogen mensualmente aquí al Instituto de Derecho Público, que se ha abierto hacia la vía digital en razón de las necesidades de tener que quedarnos confinados y no poder realizar actividades presenciales en la UCB, en nuestra querida ciudad universitaria. Pero bueno, hemos encontrado pues esta otra fórmula que también quizá tiene una gran ventaja, que es que nos permite llegar a más personas, que a veces allá en la salita Antonio Moles Caubet, que tenemos en el Instituto de Derecho Público, éramos pocos, pues no podíamos estar tantos, ¿no? O sea, que una cosa por otra, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Bueno, nada, pues muy contento, muy satisfecho, pues de que estén ustedes aquí en este día acompañándonos, y estoy seguro, pues, de que van a quedar muy bien impresionados con lo que Nélida Peña Colmenares nos va a hablar hoy sobre la delegación legislativa. Nélida es profesora de la UCB. Ella es egresada de la UCB con todos los títulos, ha hecho todo, se graduó en la UCB, posteriormente fue a España, hizo su DBA, su diploma de estudios profundos, ¿no? Profundizados, algo así lo llaman en España. En Francia es donde lo llaman DBA. En Derecho Administrativo, en la Complutense. También hizo una especialización en Derecho Constitucional, de tal manera que ella maneja bastante bien, muy bien, tanto el área del Derecho Administrativo como el Derecho Constitucional. Y bueno, eso lo demostró, o lo ha demostrado, en los pocos pero buenos libros que ha escrito. Uno sobre la responsabilidad de los funcionarios, de la responsabilidad administrativa de los funcionarios, todo el tema ese pues del régimen de control fiscal, y que muy debatido porque es algo como muy necesario, pero que también puede ser utilizado de una manera indebida. Y bueno, de esto nos habló Nélida en un libro anterior. Y ahora hizo su tesis de doctorado, que fue muy bien evaluada. Yo tuve la suerte de estar presente el día en que ella hizo su presentación, con un jurado muy calificado y muy estricto, y recibió pues de verdad los mejores comentarios, y hubo un debate excelente. Pues ese día fue una fiesta académica, fue ese ascenso de Nélida. Ya yo se lo dije en un momento, y no se lo digo ahorita porque está presente, sino de verdad así me pareció. Bueno, Nélida participó en el concurso de investigación de Derecho Público Alan Bruder Carías con ese libro, y fue también muy bien recibido por el jurado, que tuvo palabras muy elogiosas, y seleccionó ese libro como uno de los finalistas. Pues fue una de las nominadas, como dirían en términos cinematográficos, en el Oscar, ¿no? Y bueno, y ustedes van a oír hoy, pues cuando ella nos explique entonces el tema de la delegación legislativa, que es un tema muy importante, siento yo. Dentro de una república, el tema de la delegación legislativa es fundamental, porque por un lado está la función legislativa, que en una época se entendió que era soberana. O sea, el legislador es el soberano. O sea, es decir, olvidándonos de la Constitución, pues en Francia y en muchos países pues se consideraba que el legislador ejercía el poder popular directamente cuando legislaba, porque lo hacían representantes del pueblo y con una configuración orgánica muy particular. Un órgano colegiado, muchas veces bicameral, con un procedimiento muy complejo,
con mucha participación, muy ventilado, la prensa asiste, todas las agrupaciones de la sociedad civil participan. Y si no, pregúntenle a los colombianos que han tenido que retirar un proyecto de ley por la participación, quizá no de la mejor manera, del pueblo en la deliberación de esa ley. De tal manera, pues, que entonces la función legislativa es algo fundamental dentro de cualquier democracia y Estado de Derecho, pero al mismo tiempo hay necesidades y necesidades. Lo estamos viendo ahora con la pandemia, de tal manera que no siempre se está en buenas condiciones como para que se produzca el proceso legislativo tal como está previsto en la Constitución, con todas las garantías y todas las salvaguardias. Así que necesariamente, y qué bueno que ahora las constituciones tratan de establecer esa válvula de escape de una legislación particular, especial, que no, con garantías también, que no dura todo el tiempo, que tiene una validez limitada, que está sometida a una serie de controles, pero entonces ya no se legisla como lo haría normalmente la autoridad competente y con el procedimiento adecuado para legislar. Y una de esas válvulas es precisamente la delegación legislativa. Entonces, de eso ha estudiado muchísimo Nélida y ahora nos va a hablar, pues, nos va a explicar un poco cuáles son sus ideas fundamentales, las conclusiones, ¿no? Y las ideas básicas, bajo esa doble lente de ver por un lado las ventajas y por otro lado las desventajas, que me parece excelente, pues una aproximación muy académica. Y lo vamos a oír. Al final, cuando termine Nélida, entonces ustedes podrán, bueno, de hecho pueden irlo haciendo de una vez a través del chat, chat creo que se llama, pueden ir formulando preguntas, observaciones, comentarios, y entonces después tendremos un rato también para que lo hagamos de esa forma, ¿ok? Bueno, nada, pues vamos a tener el gusto ahora de oír a Nélida. Es tuyo el micrófono, Nelly. Bueno, buenos días, un saludo a todos los participantes, saludo a los profesores y a mis colegas abogados y demás personas que se han podido conectar. Bueno, muchas gracias, profesor Urdaneta, por esa presentación. Tengo que dar primero, pues, por supuesto, agradecimiento por haberme invitado a participar en la cátedra del profesor Antonio Moles Caubé, del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, especialmente al profesor Urdaneta. También agradecer a Universitas por darnos la plataforma para poder conectarnos y servir como un medio de difusión nacional e internacional para que estas charlas puedan ser escuchadas por muchas personas y también para que le pueda servir a los estudiantes. Dar gracias también al CIDET, conjuntamente con FUNEDA, un saludo al profesor Antonio Silva, que efectivamente me ayudaron para poder publicar mi tesis como el libro que se publicó bajo el nombre de la Delegación Legislativa en el Ordenamiento Jurídico Venezolano, y aprovechar porque siempre estos espacios son necesarios para agradecer una vez más al profesor Raúl, el profesor Raúl Arrieta, que fue mi tutor y que me orientó durante todo el proceso de llevar a cabo al fin la tesis y presentarla y obtener el título de doctora en Ciencias, mención Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Como ustedes podrán ver, el título de esta conferencia es Las sombras y las luces de la delegación legislativa en Venezuela. Pues vamos a tocar únicamente pues algunos aspectos. Es un tema muy amplio y hemos decidido pues desarrollar los aspectos más importantes, más fundamentales. Pero el título de por sí de la charla tiene un carácter ya que es metafórico. Metafórico porque cuando nos vayamos a referir a las sombras, lo que queremos es hacer referencia no tanto a las deficiencias que puede haber en la regulación de la institución en el ordenamiento jurídico venezolano, sino a la aplicación que se le ha dado y los vicios como consecuencia de esa aplicación que le ha dado el gobierno que le dio el gobierno durante un periodo de 15 años. El gobierno en sentido amplio, desde el poder legislativo, el poder ejecutivo y legitimados por las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces vamos a dar algunos ejemplos para hacer énfasis pues, a esos vicios que afectaron esta institución y la desnaturalizaron por completo.
también vamos a hacer resaltar, porque de toda institución hay que resaltar también los aspectos positivos. Esos aspectos positivos implican que la delegación legislativa esté consagrada en la Constitución y que sea una innovación su consagración en la Constitución, a diferencia del texto constitucional anterior de la Constitución del 61, que preveía otra figura que eran las leyes autorizatorias. Un poco recordar que la delegación legislativa, y de lo que también está señalando el profesor Urdaneta, siempre va a ser producto, o fue producto de una polémica desde ya mediados del siglo XIX, porque por supuesto, como había sido una conquista de la Revolución Francesa, que la función legislativa únicamente fuera una función exclusiva del poder legislativo, cuando comienza a evaluarse en esos países, comienza a evaluarse la posibilidad de transferir competencias del poder legislativo al poder ejecutivo, competencias legislativas para dictar actos normativos denominados comúnmente decretos con fuerza de ley o decretos legislativos, pues lógicamente comienza toda una polémica que no podemos ahondar en esa polémica, pero que se va a resolver a mediados del siglo XX para admitirse que unos principios vertebradores del sistema constitucional, como son los principios de separación de poderes, principio de reserva legal, principio de la ley como expresión de la voluntad popular y el pluralismo, pudieran pudiera admitirse su ruptura parcial para dar paso pues a esta figura de la delegación legislativa, donde entonces el Ejecutivo iba a poder legislar, pero legislar porque le transfiere el Poder Legislativo, le transfiere una cuota parte de su potestad legislativa por un determinado periodo de tiempo. Ya por sí, claro, como implica esa ruptura con esos principios vertebradores del sistema constitucional, es lógico que la institución nazca con un carácter excepcional. El nacer con un carácter excepcional, ¿qué significa? Pues significa que para su procedencia tienen que cumplirse requisitos, la reunión de un conjunto de requisitos, unos requisitos que son, que necesariamente se van a tener que cumplir para su configuración. Y en ese sentido lo vamos a encontrar en algunas pocas constituciones europeas, pero son grandes constituciones europeas, donde vamos a encontrar que está regulado en la Constitución francesa, en la Constitución italiana, en la Constitución española. Entonces está la Constitución italiana, y en Latinoamérica va a estar regulado en la Constitución argentina, en la Constitución colombiana, en la Constitución chilena, en la Constitución peruana y en la panameña, donde van a regular esta institución, por supuesto, con un carácter excepcional y con muchas garantías para evitar también que sea desnaturalizada su aplicación. ¿Qué pasa en nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, por cuestiones de tiempo no podemos comenzar a buscar o a ahondar en los antecedentes. Decir que la primera antecedente que podemos ubicar es en la Constitución de 1936, en la reforma que hace Medina Angarita en 1945, que se regula pues, con una regulación, por supuesto, que no era la ideal, con una regulación imperfecta, pero era lógico también por el desarrollo del derecho público para la época, que se repite en la Constitución de 1947, pero bueno, bien sabemos que ambas disposiciones, ambos textos constitucionales tienen muy poca duración debido a que son derogados por sendos golpes de Estado. Entonces no pudimos ver la aplicación práctica de esa primera antecedente de la delegación legislativa. Con la Constitución del 61 cambia la naturaleza de la figura que se recoge, porque se establece que la potestad para el Ejecutivo Nacional se establece como una potestad ad origine de la Constitución que pudiera dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Pero para poder ejercer esas medidas que iban a ser equiparadas materialmente con una fuerza de ley, esas medidas tenían que ser autorizadas por el Congreso. Entonces aquí vemos que hay
una distinción en la naturaleza, porque no se trataba de una delegación legislativa, porque el Poder Ejecutivo ya tenía atribuida una potestad de suyo legislativa por la propia Constitución. Vamos a encontrar entonces una innovación en la Constitución del 99 al regular la delegación legislativa en los artículos 203, tercera parte, y el artículo 236, numeral 8. Lamentablemente una institución tan importante, la innovación que significa, cómo se va a aplicar esta nueva institución, cómo la tenemos que entender, no pudimos tener una orientación de los debates de los constituyentistas, porque la revisión de los debates constituyentes evidencia que la discusión fue nula, casi nula. Entonces no podemos tener una orientación. Revisando los ordenamientos del derecho comparado, pudimos llegar a la conclusión que parece que uno de los modelos que se tomó fue el de la Constitución española, que es una además de las constituciones cuya regulación de la delegación legislativa es una de las más completas, una de las más perfectas, aunque cuando se extrapola para nuestra Constitución allá hay una especie de confusión con otros artículos, pero lo cierto es que sí es posible identificar en estos dos preceptos que estamos señalando los elementos de la delegación legislativa. Y aquí tenemos que hacer unas precisiones, porque cuando hablamos de delegación legislativa tenemos que hacer énfasis en que tiene dos fases. Una fase que corresponde al Poder Legislativo y una fase que corresponde al Poder Ejecutivo. La fase del Poder Legislativo es cuando el Poder Legislativo de manera discrecional pues decide transferir una cuota parte de su potestad legislativa por un determinado periodo de tiempo al Poder Ejecutivo, y la otra fase es cuando el Poder Ejecutivo pues ejecuta, pues ejerce esa potestad que le ha sido delegada y dicta decretos con fuerza de ley. Lo importante es destacar aquí, porque en la doctrina y también en la jurisprudencia venezolana se suele hacer mucho énfasis en las leyes habilitantes, como si únicamente las leyes habilitantes pero fuera el centro, ¿no?, del tema. Pero las leyes habilitantes no abarcan integralmente la delegación legislativa, porque para que se dé la delegación legislativa, o sea, para que hablemos de un perfeccionamiento y validez y existencia de la delegación legislativa, tienen que dictarse ambos instrumentos normativos, que son las leyes habilitantes y los decretos con fuerza de ley. Ambos, además, que son, como ya sabemos, fuentes del derecho venezolano. Entonces, esto también, y este error puede ser muy común, y también puede encontrar explicación en el hecho que en la Constitución la regulación de esta fuente se hace de manera separada, y incluso cuando en los programas de derecho constitucional y derecho administrativo, por lo menos desde la UCB, también su estudio se exige en forma separada en vez de exigirlo de manera conjunta. Entonces, las leyes habilitantes están previstas en el capítulo del Poder Legislativo y los decretos con fuerza de ley en el capítulo del Poder Ejecutivo. En las constituciones del derecho europeo, pues en la española, en la chilena, en la italiana, la regulación lógicamente es conjunta, y es conjunta dentro del Poder Legislativo, porque en la delegación legislativa quien marca la pauta y quien tiene el papel predominante siempre será el Poder Legislativo, que es el que decide discrecionalmente transferir esa competencia, el quantum de competencia que va a transferir, y impone también los límites apegados pues a los requisitos que están en la Constitución. Pero lo que nos interesa destacar, y es que nos interesa destacar es que en los aspectos positivos de esta consagración, de esta innovación que se hace en la Constitución, siguiendo, no creemos nosotros que el modelo español, es que la Constitución se inscribe en las tendencias modernas de la delegación legislativa, solo comparable, bueno, con esas grandes constituciones a las que hemos hecho
referencia. No es una regulación ni mucho menos perfecta, por supuesto, tiene su redacción ambigua y sus imprecisiones, pero es posible que dentro del marco, pues, o dentro del contexto del derecho constitucional, del derecho constitucional comparado, pues, tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, podamos nosotros identificar cuáles son los indicadores o los estándares de la delegación legislativa. En esa interpretación que tenemos que hacer, como estamos diciendo, conjuntamente de los artículos 203 y 236, por supuesto, y también sistemáticamente con el resto de las normas de la Constitución. Entonces es posible que en esas luces o en esos rasgos positivos que queremos destacar de su consagración, identifiquemos, por ejemplo, el carácter excepcional de la delegación legislativa, que es la primera que describe, por lo que estamos hablando de su origen, describe a la delegación legislativa, es su carácter excepcional, y es posible que nosotros lo desprendamos de nuestro texto, la regulación que se hace pues en el texto constitucional del 99. También podemos identificar los requisitos subjetivos, porque podemos identificar cuál es el órgano delegante, cuál es el órgano delegado, la prohibición de subdelegar, los límites, y igual los requisitos objetivos, la necesidad de que se fije el objeto de la delegación, es decir, las materias que serán desarrolladas por el Poder Ejecutivo una vez que se le haya delegado la potestad, la fijación de las bases, de lo que en la doctrina del derecho comparado se llaman las bases de la delegación, y que en nuestro caso está recogido como criterios y propósitos de la delegación legislativa. Es posible también que identifiquemos, pues, insistimos, una correcta hermenéutica constitucional a la aplicación debida de la delegación legislativa. El problema es que, bueno, como siempre, lo que dice la letra de la Constitución y cómo debería ser interpretado no se corresponde con la realidad dentro, lógicamente, de un gobierno que no respeta el principio de separación de poderes y que su única meta siempre es empoderarse. Y se vale además de esas deficiencias que están presentes en la regulación de la Constitución, porque, insisto, aquí no queremos tampoco decir que la regulación que se hace de la institución es perfecta y es la mejor. No, es una regulación que efectivamente se puede equiparar a una regulación moderna de la delegación legislativa, pero tiene sus ambigüedades. Ambigüedades tales como, por ejemplo, que en el artículo 203, cuando hace referencia a la delegación, hace referencia a que se podrán delegar materias, cuando las materias no son objeto de delegación. La que es objeto de delegación es la potestad legislativa, pero también hace referencia, la Constitución omite hacer referencia a que la delegación tendría que tener un carácter expreso, como sí lo regula la Constitución española. También omite expresamente los límites materiales, que siempre serán una garantía para, como su nombre lo dice, para limitar el ejercicio del poder, como sí lo podemos ver, por ejemplo, en la Constitución chilena, que establece cuáles materias no pueden ser objeto de delegación, y entre ellas establece, pues, las leyes electorales, la materia de derechos humanos, la materia orgánica, ciudadanía, nacionalidad, que lo hace en sentido negativo. La Constitución argentina lo hace en sentido positivo, porque prevé en una disposición cuáles materias sí pueden ser objeto de delegación legislativa. Entonces aquí tenemos esa carencia en la regulación en la Constitución, donde no hay unos límites expresos, lo que no quiere decir que no haya unos límites implícitos. También el artículo 203 peca porque no señala cuál es la denominación del acto que va a dictar el presidente en Consejo de Ministros una vez que se le delegue la potestad. Porque señala que las materias tienen rango y valor de ley.
siendo que el rango y el valor de ley no es una característica, es propia pues de un instrumento normativo, no pueden tener unas materias rango y valor de ley, pero eso lo podemos subsanar con el 236, numeral 8, cuando establece como la competencia pues de el Ejecutivo, del presidente en Consejo de Ministros, que dicte los decretos con fuerza de ley. En fin, un conjunto de bondades, de aspectos positivos, pero que también tenemos que estar conscientes que en esos artículos hay una serie de imprecisiones y ambigüedades que son lamentablemente a las que se les ha sacado punta, a las que el gobierno ha utilizado para decir, bueno, yo cumplo, pero cumplo porque en lugar de interpretar correctamente el espíritu de la institución, lo que hace es agarrarse, por de una forma, agarrarse de la grasa para poder entonces violar la institución. Y entonces en eso queremos destacar precisamente cuáles son esas sombras o esos vicios que durante la aplicación que se le dio a la delegación legislativa durante los años 2000 al 2015. Y el primer vicio que queremos destacar es que la delegación legislativa perdió su carácter excepcional. Y lo perdió y se convirtió prácticamente en una delegación, una legislación entre comillas, pero una legislación ordinaria presidencial, porque durante esos 15 años se dictaron como ya sabemos, se dictaron 5 leyes habilitantes en el año 2000, en el 2007, en el 2010, 2013 y 2015, y esas leyes, en ejecución de esas 5 leyes habilitantes que se dictaron durante 5 periodos legislativos, se van a ejecutar, el presidente va a dictar 247 decretos con fuerza de ley, 58 de ellos con carácter de decretos con fuerza de ley orgánica, entre comillas, estos decretos con fuerza de ley orgánica, y el plazo, la sumatoria del plazo de cada una de esas leyes de delegación o leyes habilitantes, la sumatoria da para que casi 6 años en que el presidente, 5 años, 9 meses y 16 días, casi 6 años en que el presidente estuvo legislando, que sería en porcentaje un 38 o casi un 39% de esos 15 años de ese periodo para que el presidente pues estuviera ejerciendo una potestad que se supone que tenía carácter excepcional, pero ya vimos que la excepcionalidad se convirtió en la regla al dictarse pues todo este conjunto y producir prácticamente un vaciamiento de las competencias de la Asamblea Nacional, porque si nosotros revisamos pues el conjunto de leyes, decretos con fuerza de ley, perdón, que se dictaron, la mayoría, además en todos los ámbitos y desarrollando muchísimas materias de derechos humanos que no, como ya aludiremos seguidamente, no se podía desarrollar materias de derechos humanos. Entonces se pierde ese carácter excepcional que es lo primero que describe y es la característica fundamental que describe la delegación legislativa. Y eso se tiene que relacionar con la segunda que hemos llamado sombra o vicio, que es la finalidad constitucional. La finalidad constitucional de la delegación legislativa también se desprende de la Constitución y se da por sentado en el derecho comparado que la finalidad de esta institución es dinamizar la función legislativa. Es decir, que el poder legislativo, cuando tiene que cumplir, cuando le es imposible cumplir con las demandas del Estado social, que son exigencias sociales y económicas que muchas veces requieren que se regulen materias de una complejidad técnica y jurídica, una gran complejidad técnica y jurídica, entonces entra el poder ejecutivo para colaborar. ¿Y por qué? Porque se supone que el Poder Ejecutivo tiene el tiempo y tiene los expertos para llevar a cabo tal función. Para que dicte el Código de Procedimiento Civil, la reforma de algún tipo de código, que sabemos que es una ley que es amplia, que es técnica, que requiere efectivamente de expertos. Entonces,
la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, pues en esos casos, y para esa es la finalidad de la delegación legislativa, pues otorga esa potestad, esa transferencia o realiza pues la delegación legislativa puntual y por un determinado periodo de tiempo. Entonces, en la experiencia durante el periodo 2000-2015 fue todo lo contrario, porque el motivo de las leyes habilitantes que se dictaron siempre fue motivos de urgencia o de emergencia. La ley habilitante del 2010 se dictó con ocasión a las lluvias que estaban, hablando de días lluviosos, pues con ocasión a las lluvias que se estaban en el territorio, están cayendo pues en el territorio venezolano, en una parte del territorio venezolano, a fines de noviembre y principios de diciembre. Entonces se dio una ley se dictó pues una ley habilitante para que atendiera a las emergencias supuestamente ocasionadas con esa situación. La ley de habilitantes, por su parte, del 2015, por ejemplo, que se llamó la ley habilitante antiimperialista, que fue como una especie de respuesta ante la orden ejecutiva que él había dictado el presidente de Estados Unidos, declarando a Venezuela como una amenaza para la seguridad social de ese país. Entonces aquí consideraron necesario y entendieron que una ley habilitante era la forma expedita y urgente de poder responder ante esa amenaza. Entonces, como estamos diciendo, pues una desnaturalización, porque aquí en nuestro ordenamiento no existe, como existe en otros ordenamientos, la técnica de legislación de urgencia. Entonces, y eso creo que ha llevado o creemos que eso ha llevado a confundir, porque incluso desde el punto de vista doctrinario, muchos, tanto doctrinario como jurisprudencialmente, no se discute, sino que se admite que lo que puede motivar las leyes, la delegación legislativa, sea motivos de urgencia, que no es así como estamos señalando. La finalidad constitucional es la que aclaramos, es dentro de áreas de colaboración. En otros países existe esa delegación de urgencia donde efectivamente se dictan decretos leyes porque el gobierno tiene una potestad legislativa reconocida para reaccionar en determinados supuestos efectivamente de emergencia. Entonces, lo más parecido que tuviéramos nosotros, pero que no se acerca porque tiene una naturaleza distinta también, serían los estados de excepción, porque allí los estados de excepción son excepcionalísimos los supuestos. No se trata de emergencias administrativas, se trata de unos supuestos que están regulados en los artículos 337 y 338 de la Constitución, y además los estados de excepción están vinculados, como lo sabemos, también con las restricciones de las garantías constitucionales. Entonces, la finalidad se violó totalmente, igualmente. Entonces esa primera sombra que se convierte en una legislación ordinaria presidencial, esa segunda sombra que es que las leyes entonces habilitantes y los decretos con fuerza de ley, al ser una legislación ordinaria presidencial, se dicta para atender asuntos hasta administrativos, lo que ellos consideran una emergencia o urgencia, y entonces viola el espíritu que se desprende, que no hay discusión, que se desprende del texto constitucional. Otra de las sombras que queremos mencionar es que las 5 leyes habilitantes que se dictaron se caracterizaron prácticamente por ser unas leyes en blanco. Por ser unas leyes en blanco porque si nosotros revisamos las leyes habilitantes, bueno, primero tiene que cumplir con los requisitos que están previstos en el artículo 203, tercera parte de la Constitución. Tiene necesariamente que fijarse el objeto material, o sea, la materia, pero definida de una manera concreta y precisa. Por ejemplo, se va a la ley habilitante para la reforma de la ley de impuestos sobre la renta. Eso es precisa, eso es ubicar efectivamente el objeto de la
delegación, porque lo que se quiere precisamente es que haya una relación de proporcionalidad entre lo que dicta el presidente de la República, el decreto con fuerza de ley, y el contenido del decreto con fuerza de ley y el contenido de la ley habilitante. Porque en el supuesto de que se invocara la constitucionalidad, por supuesto, hablando en otro escenario, una sala constitucional que si fuera independiente, una sala constitucional verificara pues esa relación entre el contenido y la ley habilitante para determinar si existe un exceso de delegación, es decir, si el Ejecutivo excedió las materias que tenía que ser desarrollada una vez que ejerció la potestad que le fue delegada, o si el legislativo no definió las bases de la delegación como lo exige la Constitución cuando establece que debe establecer las directrices y los propósitos de la delegación. Bueno, eso es imposible que nosotros hubiésemos podido verificar ninguno de estos elementos, porque cuando se dictan esas 5 leyes habilitantes son totalmente en blanco. Allí no hay lineamientos, allí no hay principios, allí no hay parámetros establecidos por la Asamblea Nacional. Allí no encontramos tampoco, encontramos un objeto material, pero con unas materias genéricas imposibles de determinar. O sea, totalmente un ámbito desproporcionado que no se podía determinar. Entonces, ¿qué era lo que había sido objeto de delegación? Y ellos además, los legisladores, pues de la Asamblea Nacional, los diputados, acudieron a la palabra acudieron al ardid de ámbitos materiales. Entonces estaba los ámbitos materiales de la seguridad ciudadana, el ámbito material de financiero, el ámbito material bancario, el ámbito petrolero, todo el ámbito social, todos los ámbitos habidos y por haber, donde prácticamente entonces con esos ámbitos donde no se podía definir qué era la materia que tenía que ser desarrollada por el gobierno o el presidente en Consejo de Ministros, pues prácticamente como que podían legislar delegadamente, pues un legislador extraordinario sobre lo humano y lo divino, porque no encontraban es imposible encontrar esos límites. Y tan es así que en el 2007, pues Chávez dictó un decreto con fuerza de ley de amnistía, que es una materia que es tan importante y que, por supuesto, es una materia que es de reserva legal del Parlamento. Y como es de reserva legal del Parlamento, no podía ser delegada, pero bueno, se arropó, por supuesto, bajo el ámbito de seguridad ciudadana y dictó ese decreto con fuerza de ley de amnistía. Y por supuesto ya sabemos cuáles son las razones por qué no fue cuestionado, cuestionado judicialmente. Por supuesto que en el ámbito académico siempre fue cuestionado todas las actuaciones inconstitucionales que se fueron dando con la ejecución de la delegación legislativa durante esos años. Y también se desarrollaron muchísimos derechos constitucionales que tampoco podían ser desarrollados por decretos con fuerza de ley. Y esto precisamente con esto damos paso a la cuarta sombra o vicio, que es que se dictaron numerosos decretos con fuerza de ley orgánica cuya validez fue declarada por la Sala Constitucional, dando lugar a la creación de una nueva fuente del derecho. Entonces, la Sala Constitucional, en la sentencia líder, que después lógicamente se fue repitiendo ese criterio, en esa sentencia líder 1719, el 19 de septiembre del año 2001, declaró la constitucionalidad del decreto con fuerza de ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación, y creó una nueva fuente del derecho, contrariando, por supuesto, el principio de la enunciación
de las fuentes. Recordemos que el principio de la enunciación de las fuentes está previsto en la Constitución y según el cual ese principio, las únicas fuentes de derecho válidas, que además que son las que manejan los operadores jurídicos para la resolución de conflictos, son aquellas que están previstas en la Constitución. No puede ningún órgano del poder público crear por otra vía pues fuentes, ni eliminar ni crear otra fuente distinta a aquellas las que esté prevista, porque ese es un monopolio que tiene el constituyente. A menos que se reformara la Constitución, no es posible crear otras fuentes. La Constitución no solo es la máxima norma de ordenamiento jurídico, sino que es la fuente de las fuentes o fuente de producción jurídica. Entonces viola la Sala Constitucional este principio fundamental, pero lo hace tendiendo a dos argumentos. El primer argumento, porque señala que toda ley habilitante es una ley orgánica. Aquí la Sala deja de lado que, bueno, se ignora totalmente que la Constitución definió 4 categorías de leyes nacionales: las leyes orgánicas, las leyes habilitantes, las leyes de base y las leyes ordinarias. Y cada una de esas leyes responde a un criterio material, de reserva material, que desarrolla pues una materia de manera exclusiva y excluyente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la materia, una ley habilitante no puede desarrollar materia de una ley de bases. Esto quiere decir que una ley también de bases no puede desarrollar materia de una ley ordinaria no puede desarrollar materia de una ley habilitante, y por supuesto entonces una ley habilitante no puede desarrollar, y mucho menos puede ser una subcategoría de una ley orgánica. Además que hay 4 tipos de leyes orgánicas y que están previstas en el encabezado del artículo 203 de la Constitución, y la Sala Constitucional llegó a la conclusión de que la ley habilitante además era 2 subcategorías de leyes orgánicas. Ahora, según la Sala, la ley habilitante es una ley orgánica por denominación constitucional y también es una ley orgánica para desarrollar otras leyes que sirven de base a otras leyes. Entonces, nosotros entendemos que este argumento de la Sala es por supuesto un argumento acomodaticio, porque un argumento que se cae por su propio peso, y lo hizo pues lógicamente para poder sostener la validez y no declarar como tenía que haber declarado la inconstitucionalidad del decreto con fuerza de ley. Y es que si nosotros nada más por lógica analizamos esa premisa de la Sala Constitucional cuando señala toda ley habilitante es una ley orgánica, entonces nos preguntamos por qué se introduce la ley habilitante como un nuevo tipo normativo en la Constitución si era suficiente con la ley orgánica. Otra pregunta que nos tenemos que hacer: si toda ley habilitante es una ley orgánica y por ende cuando se dicta un decreto con fuerza de ley tiene que ser orgánica, ¿cómo se explica la existencia de los decretos con fuerza de ley ordinaria? ¿Por qué? Porque ya dijimos, de los 247, solo 58 son decretos con fuerza de ley orgánica. Pero entonces en ese razonamiento de la Sala, ¿cómo se explica que haya la mayoría más de decretos con fuerza de ley no tengan carácter orgánico? Entonces, estos argumentos, como estamos diciendo, que se aparta pues la Sala únicamente de lo que está previsto en la Constitución, únicamente para justificar. Además se le olvida que las leyes orgánicas por denominación constitucional están expresamente previstas en la Constitución y son 25 leyes orgánicas que están, y por eso se llama de denominación constitucional, porque ya están previstas en la Constitución y lógicamente pues dentro de esas 25 no está la ley habilitante, porque la ley habilitante es una categoría distinta a las leyes orgánicas. El otro razonamiento de la Sala es que las leyes habilitantes carecen de contenido, de límite de contenido material. Y llega a esta conclusión haciendo nada más, primero, una interpretación aislada del artículo 203, tercera parte, y haciendo una comparación
entre la Constitución del 61 y la Constitución del 99, señalando que, bueno, que si se leía el 190, ordinal 8 de la Constitución, estaba claramente que las leyes de la Constitución del 61 tenían un límite económico-financiero y en la Constitución del 99 no se hacía referencia, y por eso entonces había que concluir que se podía delegar en el presidente de la República cualquier tipo de la potestad legislativa para desarrollar cualquier tipo de materia. Esto, como estamos viendo, primero es una interpretación aislada que no se puede hacer, y segundo, tampoco se puede comparar dos instituciones que son distintas, porque la naturaleza de las leyes autorizatorias es distinta a la naturaleza de las leyes habilitantes dentro de la delegación legislativa. Y si nosotros hacemos como tiene que ser una interpretación sistemática de las disposiciones del texto constitucional, nos vamos a dar cuenta que esos límites materiales están presentes de manera implícita, pero están presentes. Porque por el principio que venimos explicando, si una ley orgánica, las materias de la ley orgánica solo pueden ser desarrolladas por leyes orgánicas, pues lógicamente esas materias son un límite implícito al contenido de las leyes habilitantes. Por eso las leyes, los derechos humanos, según la Constitución, solo pueden ser desarrollados por una ley orgánica que dicte la Asamblea Nacional. No puede delegarse entonces la materia de leyes orgánicas, y por eso está implícito ese límite de la delegación legislativa. No se pueden dictar decretos con fuerza de ley orgánica para desarrollar derechos humanos, porque eso está en directa contravención con ese mismo artículo 203 de la Constitución. Otros límites que saltan a simple vista son aquellas leyes que en la Constitución exige una coparticipación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por ejemplo, las leyes de aprobación del presupuesto, de endeudamiento anual, una ley aprobatoria de un tratado internacional. La misma ley habilitante requiere la participación del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, y eso significa, además, que sería un absurdo admitir, pues, que se pudiese dictar una ley habilitante para que el presidente dictara un decreto con fuerza de ley habilitante, es decir, para que se autohabilitara. Entonces, los límites están presentes, quizás no están presentes como señalamos, como la Constitución chilena, como la Constitución argentina, como la Constitución española, que lo establece de manera expresa. Sin duda eso es una deficiencia de la regulación, pero esa deficiencia no es igual a ausencia, porque, insistimos, aquí la interpretación tiene que darse de manera sistemática e interpretar la Constitución con el resto de los artículos, con el resto del articulado constitucional, para poder evidenciar, pues, que allí están presentes los límites de la delegación legislativa. Entonces no es correcto, es totalmente erróneo admitir o seguir comparando. No es que en la Constitución del 61 se había límites y en la 99 no hay límites. Eso es un error. Como estamos diciendo, sería una confusión entre leyes autorizatorias y las leyes habilitantes que forman parte de la delegación legislativa, y entonces tendríamos que, en efecto, pues, rechazar esos argumentos acomodaticios de la Sala Constitucional para que ya sabemos, pues, que lo hace, o sea, que han sostenido esos criterios manipulando, pues, los artículos de la Constitución únicamente con el fin de favorecer al gobierno. Entonces, y por supuesto que una vez que siguen con esos argumentos, también violan el principio de separación de poderes, porque estarían admitiendo que una materia que solo puede ejercer el poder legislativo, que es la materia de leyes orgánicas, entonces pudiesen ser dictados por el presidente de la República en Consejo de Ministros. Como ya dijimos, eso no es posible, porque al ser un límite implícito formaría parte de la reserva legal del Parlamento. Entonces, esta es otra de las sombras que se dieron, y que a su vez, como su nombre lo dice, ensombrecieron
lamentablemente la práctica de la delegación legislativa en Venezuela. De verdad que yo he estado hablando, profesor Urdaneta, y no he estado chequeando el tiempo, entonces no sé si tengo tiempo de hablar de algún otro vicio o hago las conclusiones y después en las preguntas, pero usted dígame cómo voy del tiempo. Quizá podrías redondear un poco en estas conclusiones, porque hay unas preguntas que ya te han sido formuladas y valdría la pena quizá puedes ahí ampliar un poco más, ¿ok? Ok. Entonces, bueno, comentar que a pesar que hemos hecho énfasis y pareciera, bueno, que con este poco tiempo que hemos tenido y que hemos hecho más énfasis en las sombras de la delegación legislativa que en las luces, lo que queremos dejar constancia es que esas sombras son productos de la aplicación que en contravención a la Constitución le ha dado el gobierno. No es que per se se pueda decir que, bueno, en la forma que está regulada la Constitución está abierta para el empoderamiento o para exacerbar el presidencialismo. No creemos que sea así, creemos que los requisitos que están previstos en la Constitución perfectamente dentro de una interpretación, bueno, dentro de una hermenéutica constitucional contextualizada en el derecho comparado, en la doctrina y la jurisprudencia del derecho comparada, pudieran dar lugar a que se aplicara correctamente la delegación legislativa y que se aplicara atendiendo a la ratio de lo que está, de los preceptos constitucionales. Igualmente creemos que esas sentencias manipuladoras o manipuladas para un determinado fin de la sala constitucional pudieran ser perfectamente revertidas en el momento que se recupere el Estado de Derecho. Y aunque somos defensores de esta técnica de delegación legislativa, reconocemos su carácter polémico y sí estaríamos de acuerdo que en una posible enmienda o reforma de la Constitución pudiera perfeccionarse esas deficiencias que tiene en su regulación para evitar que pueda ser utilizada nuevamente a los efectos de ser manipulada o para, bueno, para evitar su desnaturalización. Entonces, esa era un poco la conclusión de esas sombras y esas luces que queríamos destacar. Bueno, muchas gracias, profesora Nélida. Excelente, muy bien. Nos ha compendiado, digamos, lo esencial de su trabajo, pero les recomiendo que lo lean completo, no se vayan a quedar con los 3/4 de hora que nos brindó Nélida con el encanto que la caracteriza, y te felicito también por eso. El libro está estupendo, tiene una información muy buena de derecho comparado y también de jurisprudencia y de doctrina venezolana, y en una materia que a veces pasamos un poco por encima, siendo tan fundamental. Es decir, cuando nos dan esos datos de que una tercera parte del tiempo en Venezuela no hemos tenido leyes, sino decretos leyes. Yo no me canso de insistir en que un decreto ley no la podemos llamar ley, porque no es una ley, lo dice la Constitución. Leyes son los actos dictados por el legislador. Entonces, y con el procedimiento legislativo, de tal manera que eso no son leyes. Podrán tener el valor de leyes, pero no son leyes. Y es bueno que no nos acostumbremos a llamarlas leyes, porque no son leyes y no deberían ser leyes. Eso debería ser un número muy inferior de decretos leyes que deberían tener ese carácter excepcional de que nos habla, que ha destacado también Nélida. Entonces, muchas gracias, Nélida, por esa primera aproximación. Y voy a decirte que hay algunas preguntas que estoy seguro que te van a permitir comentar algunas cosas adicionales. Por ejemplo, una pregunta que hizo el profesor Serpa, a quien saludo muy afectuosamente, es uno de nuestros participantes asiduos aquí en estos eventos y siempre está con observaciones y comentarios atinados. En este caso se refiere al tema de las leyes penales, es decir, si bien la Constitución atribuye al Poder Público Nacional la posibilidad de legislar en materia penal y todas las otras que están allí en ese artículo 156, numeral 32,
y siendo el presidente de la República parte del poder público nacional, entonces eso permitiría entender que el presidente de la República puede legislar, es decir, puede dictar decretos con valor de ley en materia penal, tema que ha sido sumamente debatido. Mis alumnos de segundo año, cada vez que yo les digo, podría el presidente, profesor, no, eso es de la reserva legal. Y entonces yo les contrarresto la pregunta, les digo, pero si justamente la gracia del decreto con valor de ley no es justamente regular materias de la reserva legal, porque si no se requiriera que tuvieran fuerza de ley, no tendría por qué haber una ley habilitante. Bueno, entonces ahí nos enzarzamos un poco en una discusión. Me gustaría oír tu opinión, Nelida, al respecto. Bueno, aquí habría que hablar de los límites implícitos que hemos comentado que están presentes en la Constitución, porque en efecto toda la materia de la legislación ordinaria puede ser delegada al Ejecutivo, siempre que se den estas condiciones que señalamos, que sea una ley que lo exija por la complejidad técnica y jurídica, y siempre damos los ejemplos de los códigos. Ahora, cuando se trata de... por supuesto, lo que pasa es que en el ámbito penal está muy relacionado con los derechos humanos. Entonces, cuando esa ley, que sea parte de la legislación penal, esté desarrollando derechos humanos, entonces allí sí podríamos invocar que existe una prohibición. ¿Por qué? Porque es un límite material y ahí sí sería reserva legal del Parlamento. Entonces, pudiera desarrollar materia penal en tanto y en cuanto su desarrollo no implique una regulación directa de derechos humanos. Pero como hay un hilo tan fino, ¿no? Cuando hablamos de la legislación penal y los derechos humanos, entonces habría que, en el caso concreto, evidenciar si, bueno, si estamos hablando de un Código Orgánico Procesal Penal, a lo mejor sí es posible, porque solo estamos hablando del aspecto procesal y allí no estamos regulando derechos sustantivos que puedan ser afectados. Pero si es una ley que efectivamente penal, que regule derechos constitucionales, allí sí que podríamos decir que no, que tendríamos que invocar que el límite implícito es que solo pueden ser reguladas por la Asamblea Nacional a través de las leyes orgánicas. Es la posición que tengo. Pues entonces habría que ver el caso en concreto de ver si se trata de un código y solo es el aspecto objetivo, no incide en el ejercicio de derechos humanos, allí no habría ningún inconveniente en hacer esa delegación. Entonces habría que distinguir cuando inciden los derechos humanos, y cuando inciden en los derechos humanos, allí sí sería una reserva legal del Parlamento, solo por la Asamblea Nacional, por una ley orgánica, como lo establece el 203, el encabezado del 203. Bueno, ese es el tipo de ejercicios jurídicos que tendría que hacer una verdadera sala constitucional, justamente claro. Interpretar sistemáticamente la Constitución y permitir que aquellas dudas, esas ambigüedades puedan tener un desarrollo que sea favorable a los principios fundamentales establecidos en la propia Constitución. A mí, por ejemplo, una cosa que en esto me ha gustado mucho, digamos, revisarlo con frecuencia, es una elaboración de algo de tu papá, que saludo, debe estar por ahí en alguna parte, no lo he visto, pero no creo que se esté perdiendo oírte, Nélida. Al profesor José Peña Solís, un abrazo fraterno. Él hace una referencia a algo que yo no conocía, que es la distinción entre reserva legal absoluta y relativa, que lo hacen los italianos. Y entonces, sí, reserva legal cada vez que se diga que el legislador hará tal cosa, pero la razón por la cual se reserva al legislador puede ser muy distinta. Una, por razón de garantía, como tú estás señalando ahora. Y esa, cuando es una garantía, entonces es una reserva legal absoluta. Cuando se trata de asuntos, por ejemplo, la creación de institutos autónomos, eso no es garantía de nada. Eso, bueno, sí, garantía del buen manejo presupuestario, la buena organización administrativa, pero eso no está perjudicando ningún derecho humano, ningún valor fundamental. Entonces, yo no tendría ningún inconveniente en aceptar que haya reserva legal relativa. Sí, efectivamente es el legislador el que debería, en principio, hacerlo, pero no habría ningún inconveniente conceptual en que esa facultad sea delegada al presidente de la República, que en definitiva maneja la Hacienda Pública Nacional. Entonces,
es como parte propia de su función. Bueno, por allí, Bueno, pues, ese tema de la reserva legal absoluta y relativa me parece que podría... Bueno, y además nos ayuda a determinar si es reserva legal del Parlamento o solo es reserva legal, lo que mencionamos, que la Constitución establece unos criterios materiales para cada tipo de ley. Entonces, definir pues cuáles materias son de las leyes ordinarias, cuáles materias son de las leyes orgánicas, cuáles materias son las leyes de base y de la ley habilitante, nos va a permitir pues definir cuál es la materia efectivamente que se puede delegar al Ejecutivo y evitar, bueno, lo que ya sabemos que fue lo que sucedió. Ese comentario tuyo, Nelia, me permite, con el perdón de los presentes, hacer una pregunta que yo te querría formular y te la voy a hacer ahorita, que es el tema justamente de la relación entre los distintos tipos de ley o de actos que tienen valor de ley, ¿no? Los tratados tienen valor de ley, pero valen lo mismo que una ley. Exactamente, a todos los efectos jurídicos. Un decreto de ley tiene valor de ley o fuerza, rango de ley, pero a todos los efectos jurídicos también. Y entonces, ¿por qué el decreto de ley debe respetar la ley habilitante que una ley? Entonces podría derogarla, el decreto de ley podría derogarla. Entonces no es verdad que tengan exactamente el mismo valor. Entonces los tipos de ley hacen una diferencia a los efectos de la famosa pirámide de Kelsen, que nos las muestran siempre como tres pisitos muy claramente identificados. Esta es la planta baja, este es el primer piso, este es el segundo piso. No, así no es la cosa. Es decir, una fuente es a su vez el sustento de otra fuente, y entonces no necesariamente todas están, digamos, como en el mismo nivel, ¿no? Me gustaría oír tu comentario con respecto a eso. ¿Sí? ¿Que vale más la ley habilitante que el decreto de ley o no? Un problema de jerarquía. Sí, esa es una pregunta interesante, profesor, porque, bueno, y esto independientemente de los criterios de la constitucional, cuando nosotros nos ubicamos en todos los tipos de leyes que están en la Constitución, hay que partir de la premisa de que todas tienen el mismo rango. O sea, todas las leyes tienen el mismo rango, no hay una ley superior a otra ley. Quizás cuando hablamos de los tratados de derechos humanos, la Constitución, que algunas personas dicen que tiene rango constitucional, pero la Constitución usa el criterio de la prevalencia, más que del tratado, más que de la jerarquía, porque admitir que tuvieran jerarquía constitucional pues colidiría con el principio de supremacía constitucional, pero este es otro tema que no estamos discutiendo, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es la Constitución establece como regla, en algunas excepciones que establece el principio de prevalencia, pero establece como regla de que todas las leyes tienen el mismo rango. Entonces, un decreto con fuerza de ley, cuando es dictado y se habilita al Ejecutivo para que dicte un decreto con fuerza de ley, pues materialmente y tiene el mismo rango que una ley. Pero ese principio, y cuando hay un conflicto entre las leyes, el principio que tenemos que invocar es el principio de competencia, para saber pues entonces si hay una colisión entre una ley habilitante y una ley orgánica, entonces para ver cuál es la materia que le corresponde desarrollar a cada una. Pero ¿qué pasa entre la relación entre la ley habilitante y el decreto con fuerza de ley? Que ese principio aquí se admite una excepción, es decir, el principio de jerarquía admite una excepción porque el decreto con fuerza de ley está condicionado a cumplir todos los requisitos que están previstos en la ley habilitante. Entonces, ¿cuál es el contenido de un decreto con fuerza de excepción? Todo lo que está previsto en la ley habilitante, todos los requisitos subjetivos, objetivos, formales, materiales, es lo que tiene que estar previsto. Y el decreto con fuerza de ley tiene que sujetarse a la ley habilitante, hasta el punto que si una sala constitucional, bueno, otra sala constitucional, pero la sala constitucional conociera de la inconstitucionalidad del decreto con fuerza de ley, el parámetro de constitucionalidad que va a utilizar para determinar si ese decreto con fuerza de ley habilitante es constitucional, es a la ley habilitante. Es de manera inmediata a la ley habilitante y de manera inmediata a la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución fija los requisitos
pero esos requisitos tienen que estar contenidos en la ley habilitante y esos requisitos tienen que ser desarrollados por el decreto con fuerza de ley. Entonces, necesariamente hay una supremacía, una jerarquía que nace entre el decreto con fuerza de ley y la ley habilitante. Esto sería decir que un decreto con fuerza de ley tiene el mismo rango que el resto de las leyes, salvo de la ley habilitante a la cual se sujeta o al que tiene que desarrollar o al que está condicionado. Entonces, ese principio lo manejamos y manejamos la excepción, porque la relación entre ellos sí es de jerarquía, a pesar que ambos tienen el mismo rango. Entonces, tiene que sujetarse a la ley habilitante, porque si no, y además la ley habilitante, insistimos, se usa como parámetro de constitucionalidad para declarar si es válido o no es válido ese decreto con fuerza de ley. No sé si me quedó clara la explicación. Sí, claro, perfectamente. Hay varias preguntas, Nelly, así que de repente podrías ser un poquito, digamos, más pichirre con tus explicaciones. Justamente en relación con lo que estás diciendo en último término, está un comentario de Américo Gómez, a quien saludamos también y le agradecemos su participación. Hablando del límite literal que puede establecer prohibiciones o acotar el ámbito de actuación del decreto ley, cuando el 203 de la Constitución dice que la ley habilitante contendrá las directrices, propósito y marco, pero él considera que de repente eso podría ser muy ambiguo, que si no podría haber sido un poco más preciso. Yo creo que de alguna manera te referiste a eso, pero si quieres añadir algo más con respecto a esa pregunta de Américo. Bueno, sí, o sea, los términos es lo que se llama en la doctrina de derecho comparada las bases de la delegación, y por ejemplo, en España se llaman principios. Aquí de verdad con ese término criterios y propósitos, pues de repente es muy amplio, y aquí hay un gran defecto que tampoco la Constitución no regula el grado de concreción de esos propósitos y de esos límites. Entonces surge la discusión de que cuando el legislador dicte un lineamiento, sí, el Poder Ejecutivo tendrá que sujetarse a lo que dicte ese lineamiento o puede tener un ámbito de discrecionalidad en la ejecución de esa ley habilitante. Porque pasaba también con la Constitución del 61, que eran las leyes autorizatorias. La pregunta es, ¿qué pasa si el legislador en la ley habilitante establece una norma de detalle? Si esa norma de detalle va a obligar al Ejecutivo a que la repita. Entonces, bueno, aquí no hay una posición fijada, lógicamente, pero que tendría que discutirse si esa norma de detalle obligaría al Ejecutivo o el Ejecutivo pudiera tener discrecionalidad de desarrollarla. Yo soy de la tesis de que el Ejecutivo tiene que tener un grado de discrecionalidad, porque si el legislador le dicta normas de detalles al Ejecutivo, entonces estaría actuando como un simple reglamentista. Entonces allí ya no sería un legislador extraordinario. Gracias, Nélida. Hay Traté de resumir, porque es una discusión muy larga. Pues. Sí, profunda, efectivamente. María Amparo Grau, profesora María Amparo Grau, muy querida, y que participó en la cátedra de se está mandando un buen saludo, unas felicitaciones, que le pareció excelente lo que dijiste. Igualmente. Y ahora hace un comentario que si no había que añadir entre las sombras, probablemente tú lo tienes por allí, la violación del límite temporal, de una manera, utilizando un ardid también, ya que hablaste de ardides, se dijo que se estaba cumpliendo, se estaban dictando unos decretos leyes dentro del lapso, pero en realidad lo que se hizo fue anunciar que pronto se dictarían unos decretos leyes que aparecieron verdaderamente varios días después. Que si eso no sería también una de las sombras, violación del límite temporal. Sí, por supuesto, y yo creo que ya no tengo más nada que explicar con la explicación que dijo la profesora, porque efectivamente, o sea,
yo traté de resumir, pero son muchos los vicios que pudieran haberse dado como ejemplo, y efectivamente eso se dio en todas las leyes habilitantes, menos en la del 2015, que salieron, anunciaron el nombre de los decretos con fuerza de ley y su contenido íntegro nos lo encontrábamos hasta 15 días después con una gaceta antedatada. Y por supuesto ahí eso era un vicio porque el presidente ejerció unas competencias usurpando funciones legislativas, así que eran totalmente viciados de nulidad. Otra área donde ha debido haber una sala constitucional. Pero bueno, por supuesto. Hay otra. Carlos Luis Carrillo Artiles también te manda muchos saludos. Saludos, profe. Y dice que la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha puntualizado que las potestades normativas extraordinarias que concluyan con normas de rango legal no pueden invadir materialmente castigos y sanciones restrictivas de la libertad personal. Es decir, un poco en el tema que veníamos manejando antes, ¿no? Porque es una atribución exclusiva de los parlamentos que gocen de representación popular, lo que tú decías, la reserva legal parlamentaria, propiamente dicha, pues, ¿no? No sé si quieres añadir algo al respecto. Sí, bueno, que en efecto eso es lo que es el criterio de la Corte, yo estoy de acuerdo al respecto, pero la Corte también en una opinión consultiva señaló con respecto a la disposición de que los derechos humanos fueran desarrollados únicamente por leyes, admitió que en los países en los que existiera delegación legislativa pudieran ser desarrollados siempre que se apegaran a los estrictos requisitos de sus ordenamientos jurídicos. Entonces, en este caso, la prohibición de desarrollar derechos humanos estaría más que todo porque la Constitución así lo establece cuando reserva la materia de los derechos humanos a las leyes orgánicas. Claro, fíjate, aquí hay dos comentarios que me gustaría de repente vincular, ya vamos prácticamente terminando y te vamos a dejar tranquila, porque hemos abusado de tu tiempo, así como también no, para nada, profesor. Bueno, de los amigos de Universitas que tan amablemente siempre nos acogen con tanto afecto y con tanta... De ellos sí estamos abusando. ¿Verdad? Sí. No nos cortes el micrófono, Julio, por favor. Mira, dice Benjamín Lea, que bueno, un poco las consecuencias, es lo que plantean tanto Benjamín Lea como se me pasa el nombre, Hendels García Vera, que un poco las consecuencias. Estamos viendo pues que en la práctica de la ejecución de esta delegación legislativa han habido múltiples desencuentros y olvidos de lo que la Constitución exigía. Entonces, Benjamín Lea se plantea por un lado que si eso no le resta legitimidad a quien lo ha hecho, que es el presidente de la República, ¿no? Y mientras que Hendel García se pregunta, hay una inconstitucionalidad de todos o muchos decretos leyes, ¿cómo queda lo relativo al aspecto de la legitimidad formal y dada la interpretación de la Sala Constitucional? ¿Y cómo queda la aplicación material de toda esta normativa que parece ser al margen de la Constitución? Quizá no todas, pues, pero digamos un gran bloque de ellas pareciera que sí estar teñidos pues, de esas sombras de inconstitucionalidad. No, bueno, sin duda todas las actuaciones, o sea, en la ejecución de ese periodo 2015, si nos pusiéramos a hablar de las violaciones, habría que decir que hay una violación constante del principio democrático y de la separación de poderes, porque desde el mismo momento que se dictan decretos con fuerza de ley fuera del lapso, desde el mismo momento que se dictan decretos con fuerza de ley regulando materias de derechos humanos, desde el mismo momento que se dictan decretos con fuerza de ley regulando materias de leyes orgánicas, entonces allí estamos violando, o sea, se violó hasta el pluralismo que es necesario cuando se discuten las leyes, cuando se discute cualquier tipo de leyes, pero sobre todo las leyes orgánicas. Entonces, la violación lamentablemente durante ese periodo, durante todos los decretos con fuerza de ley que se dictaron fue continua y lógicamente no pudiéramos hablar de una verdadera legitimidad democrática, pero por lo que comenté al principio, por la aplicación que se le dio, pero no porque podamos decir, bueno, porque esa es la forma como está regulada en la Constitución y entonces vamos a
a echarle la culpa únicamente a la forma en que está regulada, porque como ya sabemos, pues todo depende de la intención, y ya sabemos que la intención de este gobierno precisamente no es de gobernar democráticamente. Entonces, estoy de acuerdo también con las opiniones de los participantes, de los profesores. Profesor, que quería hacer un último precisión, porque me faltó por la rapidez decir, que siempre se lo digo a mis estudiantes, que no es que sea inconstitucional, pero que sería preferible denominar el producto de la delegación legislativa como decretos con fuerza de ley, porque solemos utilizar mucho el término de decretos leyes, y el término de decretos leyes se utilizó pues, bajo la Constitución del 61, y el término de decretos leyes es un producto normativo de la legislación de urgencia en otros países, donde el presidente dicta el decreto con decreto ley, adquiere validez de manera inmediata y posteriormente, dentro de un tiempo, lo reenvía al Parlamento para que se pronuncie sobre su validez o sobre su nulidad. Entonces, aquí, en realidad, usar decreto ley, yo recomendaría que se usara el que categóricamente se desprende de la Constitución, que es decreto con fuerza de ley, porque si lo usamos como decreto ley y de repente estamos discutiendo con otra persona en cuyo ordenamiento haya el decreto ley de legislación de urgencia, pudiéramos entrar en una confusión allí de lo que estamos discutiendo. Está muy bien esa aclaratoria, porque me lo aclaras a mí mismo, pues yo suelo utilizar indistintamente una expresión y la otra, y como la de decreto ley es más corta que la otra, entonces por razones prácticas, a veces eso es lo que señalo, pues, ¿no? Pero está muy bien, la precisión conceptual me parece válida, valga, pues, entonces el aprendizaje que hoy nos has dado en eso y en muchas otras cosas más. Bueno, nada, Nelia, pues, sumamente agradecido, y me gustaría de repente que te despidieras, pues, de la audiencia. Agradecido a usted, profesor, por la invitación. Okay. Bueno, no hay de qué. Pues. Gracias. No, agradecido por la invitación y siempre dispuesta. Bueno, hasta nada, luego. Le agarramos la palabra y ya pronto la tendremos de nuevo por aquí, ¿ok? Bueno, nada, pues muchas gracias a ustedes por estar presentes en esto, por habernos acompañado. Gracias a Universitas, por supuesto, también por su apoyo. Sin ustedes no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo, y además lo hacen, yo sé que con muchísimo gusto y con mucho profesionalismo. Y nada, y al resto pues los invito para la próxima encuentro de la cátedra Moles Caubet, que tendrá lugar, como siempre, el primer miércoles del próximo mes de junio a las 11 de la mañana. Y en esa oportunidad tendremos el placer y el gusto y el honor, pues, de tener con nosotros a Juan Carlos Sánchez. Se lo explicaré después. Él es decano de la Facultad de la Universidad de La Paz, que tiene su sede en San José de Costa Rica, pero es miembro del Instituto de Derecho Público, lo cual nos llena de mucha satisfacción tener miembros que se destacan en el exterior también. Saludo también a los otros miembros del instituto que estuvieron con nosotros hoy aquí: Antonio Silva, Carlos Luis Carrillo, Miguel Ángel Torrealba, es decir, todos estuvieron aquí, pues, y revivimos un poco lo que eran las reuniones semanales en la sala Antonio Moles Caubet del instituto. Muchas gracias, pues, a todos, y nos encontramos el próximo mes, el 7, creo que es 7 de julio, no me acuerdo, ya les mandaré el dato con mucha precisión. Muy buenas tardes y hasta luego. Chao, Nelly.